Polín. Historias, personajes, lugares. Atentos al saludo universal de Elżbieta Borkiewicz. Hola, Elżbieta. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bueno, hoy te encontramos un poquito mejor de la voz. Bueno, todavía estoy un poco así, voz interesante. Eso, Pero bueno, muy radiofónica. Volviendo a la normalidad poco a poco. Muy bien. Una voz estupenda para hablarnos de una pareja formada por Edmund y Ada Naumstein, que son los protagonistas de tu crónica de hoy, de tu redacción sonora de hoy. Sí, hoy vamos a viajar a Tel Aviv. Y vamos a viajar además a la calle Allenby, que la gente que estuvo en Tel Aviv sabe perfectamente dónde está. Sí, Porque es una de las más maravillosa, Allenby. Ahora la están transformando, ¿sabes? Porque están poniendo el tranvía y bueno, pero está el Sukkah Carmel, por ejemplo, o una de las más grandes sinagogas también de Tel Aviv, y bueno, múltiples tiendas, librerías, la librería en español, TVO Tel Aviv. Bueno, es maravillosa, Allenby. Sí, yo lo vi hace más de 30 años. Seguramente está muy cambiada. Pero bueno, hoy volveremos a unos tiempos. Vamos a trasladarnos a la calle Allenby número 94, exactamente, para recordar precisamente a alguien muy importante para la cultura polaca y judía y para las relaciones entre polacos y judíos. Y vamos a hablar sobre todo de Edmund Neustein, aunque él toda la vida y todo lo que hizo en Tel Aviv lo hizo con su mujer Ada. Así que deberíamos decir que este programa de hoy está dedicado a Edmund y a Ada Neustein. Pero vamos a hablar, como tengo más noticias e informaciones sobre Edmund, primero hablo de él. Él nació en octubre del año 1917 en Drohobych. ¿Te acuerdas que en Drohobych de Drohobych era Bruno Schulz, el escritor? Sí. Precisamente Bruno Schulz fue profesor de instituto de Edmund. Wow. Edmund se formó ahí en su ciudad, en Drohobych. Ahí hizo una especie de formación profesional como librero y ahí empezó a trabajar. Y luego se trasladó al Lvov y estaba en Lvov cuando estalló la Segunda Guerra Mundial. Y Lvov, como sabemos, fue ocupado por los soviéticos, así que todavía durante un año estaba libre de alemanes, pero un año después los alemanes atacaron Rusia y Edmund fue incorporado por fuerza en el Ejército Rojo y luchó en el frente, fue gravemente herido en la batalla de Stalingrado, y cuando terminó la guerra ya no podía volver a Drohobych porque Drohobych se quedó fuera de las fronteras de Polonia, así que se trasladó en el 1945 a Katowice. Ahí se apuntó en la universidad para seguir formándose como librero y ahí conoció a su futura esposa Ada, librera como él, y se casaron y empezaron su vida en común, primero en Katowice y en Varsovia. Pero quería volver un poquito a los tiempos de guerra para situarnos, por ejemplo, porque durante la guerra el ejército del general Anders, que pasó desde la Unión Soviética por toda Asia, por entonces Palestina, y en Palestina, como estuvieron durante mucho tiempo, se crearon, junto con en el ejército, crearon muchos centros culturales, salas de lectura, teatros, había conciertos, pero cuando terminó la guerra se fueron los militares y se fueron todas estas instituciones. Y los judíos que habían venido de Polonia, que se habían criado en polaco los primeros años de su vida, necesitaban todavía acceso a la lengua polaca, a la literatura polaca. Y por eso nacieron en Tel Aviv librerías polacas, y todas en la calle Allenby. Primero una de un librero de Cracovia que se llamaba Jan Fogg, pero
esta duró poco. Y luego la de Eva Schipper y Pavel Birnbaum, que eran supervivientes del gueto de Łódź y además supervivientes de Auschwitz, donde fueron llevados en agosto del año 1944 para ser asesinados, pero milagrosamente se han salvado. Y ellos crearon la primera librería y la primera sala de lectura en el año 1948. Y ahora volvemos a Edmund. Y en el año 1956, durante una de las oleadas antisemitas que se repetían cada tantos años, llegó a la conclusión de que esto no iba a cambiar nunca y que tenía que emigrar. Así que él y su mujer que no era judía, ellos deciden emigrar con toda la gran oleada de judíos polacos que emigraron entonces. Y ya en el año 58 abren la librería polaca en esta calle Allenby número 94. No es solamente una librería, sino un verdadero centro cultural, un salón literario. A lo largo de toda su existencia, y la librería cerró en el año 2004, pasaron por ella unos 2 millones de lectores. Y Edmund y Ada importaban la prensa y los libros de polacos, de Polonia, y también editados por las editoriales existentes en Londres, por ejemplo, en París. Y además, Edmund estaba orgulloso de que en su librería se podía pedir cualquier libro de cualquier país del mundo, y eso era verdad. Y la fama de esta librería como la mejor fuera de Polonia llegaba a todo el mundo. Y, por ejemplo, la Biblioteca Universitaria del Congreso Americano en Washington hacía pedidos de libros no a Varsovia directamente, sino a la librería de Tel Aviv. Y cuando el gobierno comunista polaco rompió las relaciones diplomáticas con Israel, seguía importando libros de Polonia, pero lo hacía ya por un camino más largo, por París, Ámsterdam y Londres. Él era un hombre culto, era humanista y era gran partidario del acercamiento entre Polonia e Israel. Y estaba enamorado del idioma polaco, de la cultura, de la historia común. También era editor. Por ejemplo, publicó el primer diccionario polaco-hebreo, hebreo contemporáneo, de Alexander Krugman, que lo tengo yo en mi casa también. La librería ocupaba un espacio bastante reducido en una especie de pasaje subterráneo. Para acceder a ella había que bajar unos cuantos escalones. Luego, a medida que bajabas, se te abría la vista por los lados, estanterías llenas de libros, y en el centro una mesa, cuando yo estuve en una mesa redonda, y alrededor de ella sentadas varias personas. Cuando yo estuve ahí hace más de 30 años, eran señores mayores que hablaban en polaco, perfecto polaco, hablaban de literatura. Y este contacto con el libro polaco en muchos avivaba, no sé, viejas pasiones o nostalgias. Hablaban de sus pueblos, de cosas que habían ocurrido hacía muchos años, ¿no? La librería era una clase de salón polaco, ¿no? La gente se reunía, discutía, compartía noticias, pero luego fueron pasando los años y la gente se volvía mayor, luego eran cada vez menos, pero siempre Mundek, como le llamaba Edmund Neustein, era siempre el alma de los encuentros y las conversaciones, él y su mujer. Y ambos eran grandes lectores, amaban los libros, pero también los amaban por otras cosas, no solamente por contenido, sino por su aspecto, por el diseño. Eran coleccionistas de libros. En esta librería, en diferentes épocas, se vendían más libros, por ejemplo, de manuales. Por ejemplo, en la primera época de Israel, cuando había mucha gente joven que había venido de Polonia, que tenían que examinarse en ingeniería, otras materias,
que ya sabían hebreo y sabían inglés, pero que les resultaba más fácil estudiar los temas en polaco, porque todavía el polaco era el idioma dominante. Y también había judíos polacos que llevaban viviendo en Israel muchos años, no llegaron a dominar del todo el hebreo. Por ejemplo, la escritora Ida Fink, que hablaba perfectamente, pero no se atrevía a escribir en hebreo, ¿no? Pero entonces esta gente quería disfrutar de la literatura mundial, traducida al polaco, de los escritores franceses, ingleses, americanos. Todos estos libros había en la librería polaca. Y en los años 90, por fin, el papel de Edmund y de Ada fue reconocido en Polonia. Ellos fueron galardonados con los premios de libreros polacos y fueron personajes conocidos en Polonia. Los invitaron a Polonia varias veces. Él era además el presidente del Consejo de la Promoción de la Cultura y el Libro, que se llama ProLibri. Y Edmund murió el 9 de febrero del año 2001 en Tel Aviv a la edad de 83 años. Está enterrado en el cementerio del Kibbutz Einat, cerca de Petah Tikva. Y la librería siguió funcionando hasta la muerte de Ada. Ada murió en el año 2004, o sea, no mucho después, mucho más tarde. Y hoy de la vieja librería queda tan solo una placa conmemorativa que dice: en esta casa, en la calle Allenby 94, existió en los años 1958-2004 la librería polaca de Ada y Edmund Neustein, el puerto polaco en Israel. Y terminaré con un poema escrito por Henryk Drzewiecki, amigo de los Neustein, que era artista en realidad. Era poeta, pero sobre todo pintor, dibujante. Y él escribió un poema, Neustein. Fui a ver a Neustein. Estaba sentado de espaldas, de cara al interior. Henryk dijo: la vida es maravillosa. Es cierto, contesté. Lo es también porque usted está aquí y la gente que viene aquí. En realidad ya no está aquí. No hay nadie. Todo a oscuras. No invita a nadie a tomar café. Las paredes vacías dan miedo. No lo soporto. Tantos años. Ahora con el corazón en un puño, busco una señal y nada. El templo deja de ser templo cuando el espíritu lo abandona. Pero yo me hago ilusiones que quizás en las partículas de polvo se conservó alguna huella de una realidad interrumpida. Este es el poema de Henryk Drzewiecki. Henryk Drzewiecki además recibió un regalo precioso de la librería. En la librería había una figurita de madera, era un búho de madera esculpido, y se la regalaron a Henryk Drzewiecki los años poco antes de su muerte. Y él escribió: el búho de la librería de los Neustein está hoy en mi casa, solo, triste, echando de menos, como yo. ¿Dónde está hoy? No sabemos dónde está el búho. Bueno, esta es la historia de los Neustein, de la librería polaca en Tel Aviv. ¡Ay, qué bonita la historia, Elżbieta! Y qué ganas de detenernos en ese número 94 de la calle Allenby. Muchas razones para viajar a esta calle. Hoy nos ofreces una nueva. ¿Cómo se llamaba la librería? ¿Librería polaca? Librería polaca. Muy librería bien. Polaca. Muy bien. Pues de nuevo, gracias por contarnos estas historias. Te esperamos la semana próxima. Gracias.